El Señor nunca nos falla, aunque nosotros le fallamos muchas veces, siempre el Señor ha sido fiel. Y nuestra respuesta ante sus obras, nuestra respuesta ante sus maravillas, siempre debería de ser un corazón dispuesto a adorarle a Él. Por eso es que esta enseñanza se llama un corazón comprometido, nunca deja de adorar a Dios. Vamos a hablar hoy de la adoración. Y es que la adoración debería de ser algo esencial en nuestra vida cristiana porque, amados hermanos, al fin de cuentas, el fin principal del ser humano, ¿para qué hemos sido creados? Un solo propósito principal: adorar a Dios y disfrutar con Él para siempre. Para eso usted y yo fuimos hechos, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios capítulo 6 versículo 1. En otras palabras, si Él nos hizo, si Él nos creó y nos escogió antes de la fundación del mundo, fue con un propósito: de que nosotros le adoremos a Él. Acá en la tierra no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Llegará el día en que 24 horas al día, cuando estemos en su presencia, estaremos constantemente adorando el nombre del Señor. Todos lo sabemos. Dice Apocalipsis que toda la creación un día lo que hará es adorar a Dios, y todos diremos: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder por siempre y siempre. Amén. Llegará ese día cuando no pararemos de adorar a Dios. Pero acá en la tierra muchas veces parece que hemos reducido el significado de la adoración y creemos que adorar a Dios es solamente, o son solamente los 25 minutos, 20 minutos, media hora que dedicamos cada domingo al estar acá adorando juntos al Señor en la iglesia. Y no nos damos cuenta que adoración no se trata solamente de música. Porque yo le pregunto, ¿quién no escucha música en esta tierra? Todo el mundo escucha música, todos cantan, los artistas del mundo cantan. Así que decir que adoración es solamente música es un concepto equivocado. Adoración tiene más que ver con un corazón rendido delante de Dios, que constantemente, todo el tiempo, vive rindiéndose a los pies del Cordero. Es un corazón que todo el tiempo está dándole gracias a Dios por sus maravillas. Pero parece que a veces no es así. Escuché la historia de una persona que le pidió a Albert Einstein que le enviara una breve definición de su teoría de la relatividad. Ustedes saben que él fue el que desarrolló esta famosa teoría de la relatividad. Y cuando esta persona le dice: por favor envíeme una decisión sencilla de lo que es su teoría de la relatividad, lo que hizo Albert Einstein es enviarle un ejemplo. Le contestó con un ejemplo y le dijo: la teoría de la relatividad es como esto, le dice Albert Einstein. Si alguien está sentado por 2 horas con su novia en una banca en el parque, le parecerán 2 minutos. Pero si se sienta en una estufa encendida por 2 minutos, le parecerán 2 horas. Y le dijo: esa es la teoría de la relatividad. Y pareciera ser, amados hermanos, que para muchos cristianos esa teoría de la relatividad aplica para sus vidas, especialmente cuando tenemos que venir a la iglesia. Porque a veces quizás alguien puede ir al cine a ver una película o ver un partido de cualquier deporte, y aunque tarde 3 horas, le parecen 5 minutos porque lo disfruta. Pero tristemente, muchas personas cuando asisten a la iglesia, cuando apenas van 2 minutos, sienten que ya han pasado 2 horas. Y yo le llamaría a eso la teoría de la relatividad espiritual. La pregunta es: ¿por qué no sucede esto? Bueno, porque quizás cuando tú vienes a la iglesia, en lugar de adorar a Dios, solamente vienes como un espectador, a contemplar cómo otros adoran, pero tú solo eres un observador más y no eres parte de la adoración.
Damos gracias a Dios por los instrumentos musicales. Y de hecho la Biblia en los Salmos nos habla extensamente de usar todo tipo de instrumentos para adorar a Dios. Damos gracias a Dios por nuestras voces y por las personas que nos animan y nos dirigen a cantar y adorar a Dios. Pero créeme, si todos los que estamos acá no venimos con el deseo de adorar juntos a Dios como un solo cuerpo, todo lo que se hace acá arriba sería estéril. Podríamos cantar por 5 horas, pero si no nos unimos como iglesia a adorar al Señor, no tendría ningún sentido, porque la razón por la que tú estás hoy aquí es para juntos adorar a Dios. Y eso tiene que ver con expresar, escuche esto, visible y audiblemente tu voz a Dios. Si alguien está así y todos están cantando y usted está con las manos en la bolsa, serio, solo viendo a su alrededor, y alguien le pregunta ¿qué estás haciendo? Y usted dice, bueno, estoy adorando a Dios. No está adorando a Dios. Está meditando en la música, en las palabras, pero adorar a Dios requiere una expresión audible, que se oiga su voz, y no necesariamente tiene que estar afinado, ¿verdad? Porque a veces no somos afinados, nos cuesta afinar, pero lo que importa es que usted exprese al Señor. Levantar sus manos, sonreír si tiene gozo, porque a veces pareciera que nos hemos comido un limón y estamos cantando de Señor, yo celebro, yo me gozo en ti, pero nuestro rostro no dice lo que cantamos. Así que adoración requiere una expresión exterior de lo que hay dentro de nuestro corazón, sino simplemente es meditación. Y hoy vamos a observar en este capítulo que hemos venido estudiando de Nehemías 9 algunas cosas importantes que podemos aprender con respecto a la adoración. Y estoy seguro que estos principios nos pueden ayudar en esta mañana, no solo en nuestra adoración corporativa. ¿Cuál es la adoración corporativa? La que hacemos aquí, cuando nos reunimos como iglesia a cantar juntos al Señor, pero también en nuestra adoración privada, que se supone que cada uno debemos hacer personalmente al Señor. Alguien dijo por ahí, si te sientes triste, canta, porque te darás cuenta que tus problemas no son tan malos como tu voz. Se los dejo de tarea. Pero el Señor no está buscando una voz privilegiada. El Señor está buscando un corazón dispuesto a adorarle. Así que no tenga pena, levante su voz, porque el Señor siempre va a recibir un corazón contrito y humillado. Vayamos a Nehemías 9, este capítulo que hemos venido estudiando, y vamos a ver algunos puntos importantes. De hecho, el versículo 3 de Nehemías 9 nos dice de la siguiente manera: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La última parte dice que ellos, después de confesar sus pecados, ¿qué hicieron? Adoraron a Jehová su Dios. La mayoría de estudiosos de la Biblia dice que ellos medían el día de actividades normales en 12 horas. Así que estamos hablando de una cuarta parte, que quiere decir que ellos estuvieron 3 horas estudiando la Biblia y 3 horas confesando sus pecados y adorando al Señor. Y a pesar de este tiempo sobrevivieron para contarlo. Imagínense, 6 horas. ¿Qué les parecería si hacemos un servicio de 6 horas a partir del próximo domingo? Amén, dice alguien, y otros dicen, oh, no sé, porque es mucho tiempo. ¿Cuántos se apuntan para el otro domingo? Algunos. Bueno, vengan a las 6 de la mañana, vamos a empezar para salir a mediodía. Pero yo quisiera que recorriéramos este capítulo y veamos algunos principios importantes sobre la adoración en nuestra vida. Y este es el primer principio: la adoración surge como el resultado de comprender con profundidad
las escrituras. Lo voy a leer una vez más. La adoración surge como el resultado de comprender con profundidad las escrituras. Si usted ve el orden en que ellos hicieron las cosas, nos damos cuenta que fue después de leer las escrituras por 3 horas que ellos entonces adoraron al Señor. Primero estudiaron la palabra de Dios y entonces adoraron al Señor. Les comenté la semana pasada que hay 3 grandes oraciones en el Antiguo Testamento y están en 3 capítulos 9. El capítulo 9 de Esdras, el capítulo 9 de Nehemías y el capítulo 9 también de Daniel. Y en todos ellos, si usted los lee, encontrará que siempre, antes que el pueblo adoraba, ellos habían escudriñado las escrituras. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, pero en Esdras 9, si usted lo quiere leer después, dice que todos los que temblaron por las palabras de Dios de Israel, después que hicieron al temblar al leer la palabra, adoraron al Señor. En Daniel 9, en la primera parte del capítulo, dice que cuando él entendió las palabras de este libro, entonces empezó a orar, empezó a adorar. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría en nuestros corazones si hiciéramos el servicio al revés? Venir solamente, quizás cantar un canto y recibir la palabra del Señor, para entonces después, en respuesta a lo que hemos aprendido de la palabra, adorar al Señor. Aunque realmente yo no creo que el orden del servicio sea determinante, pero lo que sí es cierto es que adorar sin tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, sin comprenderla, es inútil. No tiene ningún sentido. Por eso para muchos que no conocen a Dios, lo que nosotros hacemos les resulta ridículo. ¿Por qué? Porque no saben ni de lo que estamos cantando. Porque si no meditas en su palabra, no conocerás a Dios. Y si no conocemos, amados hermanos, al Dios de la Biblia, ¿a qué Dios adoraremos? ¿A un Dios desconocido? Tal vez a un Dios ficticio que te has formado en tu mente, producto de tu imaginación y de tu conveniencia, pero jamás adoraremos al Dios todopoderoso del cual la Biblia nos habla. Y créeme, hay muchas personas adorando a un Dios desconocido, un Dios que han formado en su imaginación, pero que no es ni se parece en nada al Dios de la Biblia. Para decirlo de otra manera, si la palabra de Dios no está en tu corazón, si no has meditado en ella de día y de noche, aunque cantes más fuerte que todos, afinado o desafinado, no importa, no servirá de nada. Y aunque tengas una voz de ángel, tus palabras serán palabras sin sentido. Por el contrario, cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando hemos meditado en ella de día y de noche, qué fácil es venir a este lugar, cantar con gozo, mostrar el gozo en tu corazón, levantar tus manos. ¿Por qué? Porque estás cantando, ¿qué cosa? De la palabra de Dios, de lo que hay dentro de ti. Alguien dijo por ahí que la adoración es como bordar un suéter. ¿Alguien tuvo una abuelita que bordaba? Y que cuando usted la visitaba estaba bordando, ¿verdad? Con su aguja de crochet y la bola de lana a la par. Bueno, yo tenía una abuelita así. La mamá puede ser también. Ya los que están más de edad avanzada como Mario ya es la mamá. Pero alguien dijo que la adoración es como eso. De lunes a sábado estamos tejiendo un suéter o una bufanda de adoración al Señor, con nuestras acciones, con la lectura de la palabra, con nuestros devocionales. Estamos formando una ofrenda de adoración al Señor. Para el día sábado ya está esa bufanda casi terminada, y el día domingo solamente venimos y la ofrecemos por lo que ha pasado en nuestros corazones toda la semana, algo constante. Pero ¿qué sucede si no haces nada durante la semana? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Si no estás en comunión con Él, si no has meditado en su palabra. Y queremos adorarle, y es por eso que a veces no podemos hacerlo, no podemos levantar nuestra voz y estamos como fuera de lugar, nos convertimos en solamente espectadores. Nuestra cultura también afecta. A veces
Como hombres pensamos que no podemos expresar nada, pero amados hermanos, delante del Señor todos debemos doblar nuestras rodillas y adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que la adoración surge como el resultado de comprender con profundidad las Escrituras. Ese es el primer punto. Número 2, el segundo principio, la adoración es resultado de la confesión de nuestro pecado. Note que 2 veces en los primeros versos del capítulo 9 se nos dice que ellos confesaron sus pecados. Vea conmigo el versículo 2 de Nehemías 9. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. También el versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, lo primero que hicieron antes de adorar a Dios fue confesar sus pecados. Es interesante porque en el Antiguo Testamento se nos habla mucho que los judíos adoraban a Dios levantando las manos. Era una señal de rendición delante de Dios. Pero también la Biblia dice que cuando ellos adoraban, debían, antes de levantar las manos, lavar las manos. Y no había hand sanitizer en aquel tiempo, pero ellos lavaban sus manos. ¿Por qué? Porque no podían levantarlas y adorar si sus manos estaban manchadas de sangre. Y no está hablando de una sangre literal, sino esta expresión es un eufemismo, una ilustración para decirnos que no podemos adorar a Dios si aún estamos con corazones sucios, con pecado sin confesar. Es decir, no debemos acercarnos a Dios con la vida llena de situaciones no resueltas, sino por el contrario, la adoración verdadera es la que se hace con libertad, la libertad que solamente nos da confesar nuestros pecados delante de Dios. También recordemos que en el Nuevo Testamento, en 2 ocasiones se nos dice incluso que si usted tiene una diferencia con nuestros hermanos, no podemos adorar a Dios. Y dice que si tenemos alguna ofensa con algún hermano, si alguien nos ha ofendido y traemos nuestra ofrenda al altar, la palabra del Señor nos dice que dejemos nuestra ofrenda en el altar y entonces que vayamos y arreglemos las cosas con nuestro hermano. Así de importante es estar a cuentas con el Señor. Debemos dejar la ofrenda en el altar e ir a arreglar las cosas con Él, y entonces podemos regresar y adorar. En otro pasaje también muy similar, el proceso es completamente a la inversa, y dice que si pensamos que un hermano, imagínese esto, no usted tiene algo contra su hermano, sino que usted cree que alguien tiene algo en contra suya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si pensamos que un hermano tiene algo en contra de nosotros y usted trae su ofrenda al altar, Dios no quiere nuestra ofrenda, Él quiere que volvamos y arreglemos el asunto con nuestro hermano. Si alguien tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor lo dice. El Señor nos dice que lo hagamos, y entonces después de sanar esa relación quebrantada, nosotros podemos traer nuestra ofrenda y se la ofrecemos a Dios en paz. Así de serio, así de importante es el asunto del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados para adorar al Señor libremente. Entonces aquí hay otra respuesta. ¿Por qué muchas veces no tenemos la libertad de adorar al Señor? Porque no estamos en paz con nuestros hermanos. Y entonces, querida iglesia, todos tenemos responsabilidad de que nuestra adoración acá en la iglesia, cada domingo, sea pura delante de Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad? Todos y cada uno de nosotros. No venimos a este lugar a cantarle a nuestro mejor amigo, ni a tu héroe de la televisión favorita, aquel que mirábamos de niños, ni a ningún hombre famoso. Venimos a cantar y adorar al Creador de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores, y no podemos venir delante de Él con manos sucias, porque si venimos acá sin confesar nuestro pecado,
o pretendemos levantar nuestras manos, pero sabemos que tenemos algo en contra de un hermano y levanta las manos y cantas muy fuerte y lloras en el servicio, pero al no más terminar el servicio sales corriendo porque no quieres ni toparte a esa persona en la cual la relación no está bien, o tú tienes algo en contra de él y no quieres ni que se te atraviese. ¿De qué ha servido tu adoración? Absolutamente de nada. Y nuestra adoración como iglesia entonces será estéril, no dará ningún fruto. Porque todos sabemos, amados hermanos, que vivimos en un mundo caído. Cada semana estamos expuestos a la podredumbre del mundo, y es necesario que antes de venir a este lugar nos limpiemos lo suficiente. Antes de venir al altar debemos detenernos lo suficiente para entonces levantar nuestras manos santas delante del Señor. Y alguien se preguntará, bueno, entonces, ¿cómo hago para confesar mis pecados? Vea la oración que el pueblo de Israel hace a Dios en el versículo 33, porque eso fue exactamente lo que hicieron. Dice el versículo 33: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Este es un ejemplo de confesión verdadera. Es venir delante de Dios y decirle: Dios, tú tenías razón. El que estaba mal era yo, éramos nosotros, Señor. Entiendo y acepto mi responsabilidad porque nosotros te hemos fallado, hemos venido con manos sucias delante de tu santidad y hoy confesamos nuestro pecado. Queremos que tú nos limpies. Porque, amado hermano, no me dejarás mentir que una de las cosas más difíciles de decir de manera clara cuando fallamos incluso a nuestro ser querido, a nuestra esposa, mujeres a sus esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, una de las cosas que más nos cuesta decir es: perdóname, lo lamento, me equivoqué, metí la pata, ¿me perdonas? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces expresar eso? Pero déjeme decirle algo: cuando lo hacemos, hay libertad en nuestros corazones, porque hemos reconocido nuestra falta. Es por eso que lo que Dios busca de nosotros es la confesión pura y honesta de un corazón arrepentido. Porque uno de los momentos más grandes en la vida de cualquier persona es el momento cuando se da cuenta en lo más profundo de su alma que ha sido perdonada. Y cuando alguien entiende el misterio del perdón de Dios, entonces está listo para levantar sus manos y para adorarle. Así que hemos visto dos principios. Nuestra adoración primeramente es el resultado de comprender con profundidad las escrituras, y número dos, confesar nuestro pecado antes de adorar. Pero ahora veamos el principio número 3. La adoración es reverencia a la majestad y grandeza de Dios. Y esto lo vemos en todas partes de este capítulo 9. Por ejemplo, los versículos 5 al 7 nos lo muestran, y vea cómo el pueblo reverentemente habla de la grandeza de Dios. Dice el versículo 5: y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani y los demás nombres: bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová. Leamos hasta ahí solamente. Y son tremendas verdades cada una de estas expresiones que hablan de la grandeza y de la majestad de Dios. Por eso, queridos hermanos, si queremos adorar a Dios, debemos hacerlo conscientemente de quién es Dios. Un Dios majestuoso, poderoso, el creador de todas las cosas. Es muy triste muchas veces cuando vemos que la música cristiana moderna ha perdido esa reverencia. En muchas iglesias,
El tiempo de adoración se ha convertido más en un espectáculo que un tiempo para que el pueblo de Dios adore al Señor. ¿Por qué? Porque adoración es entender que al Dios al que le cantamos es un Dios grande. Él es digno de nuestra alabanza. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él merece que reconozcamos cada vez que levantamos nuestras voces quién es Él. Yo quiero compartirle varias cosas que vemos en este pasaje acerca de la grandeza de Dios, y no lo vamos a leer porque sabemos que el capítulo es extenso y el tiempo es corto, pero por ejemplo algunas cosas que vemos en el versículo 5 dice que Dios es exaltado sobre todo, en el versículo 8 dice que Dios es justo, versículo 17 dice que a Él se le llama clemente y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia, y todos estos son atributos de Dios. Dice que Él es un Dios bondadoso. Versículo 30 nos dice que Dios es paciente. Versículo 31 dice que tiene gran misericordia, y vuelve a repetir que Él es clemente y misericordioso. En el versículo 32 ellos le dicen a Dios que Él es grande, fuerte y temible. Y por último en el versículo 33 dice que Él es justo y fiel. ¿Habrán atributos por los cuales podamos adorar a Dios? Muchos, y podríamos agregar a la lista. Así que yo le animo a que lea de nuevo este capítulo y que vea esta oración que el pueblo hace y subraye todos los atributos que usted encuentra de Dios, porque si meditamos en cada uno de ellos tendremos suficiente material, créame, para hacer no una bufanda sino muchas bufandas, y venir cada domingo a adorarle al Señor con muchas cosas por las cuales estar agradecidos, porque Dios es un Dios grande, un Dios majestuoso. No venimos a este lugar a adorar a un Dios pequeño, adoramos al Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores y Creador de todo lo que existe. Ante Él no somos nada, y por eso venimos postrados, humillados, arrepentidos y con reverencia delante de nuestro gran Dios. Nunca olvidemos eso, que adorar es reflexionar en lo que Dios es. Si es que pareciera ser que muy seguido venimos a Dios para adorarle por lo que Él ha hecho, y no está mal. Todos podemos dar testimonio de las cosas que Él cada día hace a favor nuestro, pero amados hermanos, lo más importante en nuestra adoración es hacerlo por lo que Dios es y no solamente por lo que Dios nos da. Le adoramos por su misma naturaleza. Incluso si Él no hiciera nada por nosotros, ¿merece Dios nuestra adoración? Claro, no se trata de lo que recibimos de Él. A veces tendemos a adorar solo cuando Él nos da lo que queremos. Se nos olvida que Dios en su naturaleza, en su esencia, es digno de adoración. Es suficiente razón para adorarle siempre. Pero también vemos en esta mañana, y este es el último punto que vamos a estudiar, es que la adoración surge como una respuesta cuando vemos, ¿qué cosa? Las obras de Dios. Claro, cuando vemos lo que Él hace, surge dentro de nosotros el deseo de adorarle. En el versículo 17 podemos notar que en un segmento de la historia del pueblo de Israel surge esta afirmación. Vea el versículo 17, dice: ellos no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Me pregunto si no se podría escribir esto hablando de nosotros muchas veces. Creo que sí. A veces tenemos memoria corta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿No nos ha pasado? De que no nos acordamos de las maravillas, de las bondades de Dios en nuestra vida. Porque hermanos, tenemos que adorar con esto en mente. No adoramos a un Dios pasivo, ni a un Dios dormido. Adoramos a un Dios que obra, que actúa, que interviene, que se mueve a favor nuestro, que ama a cada uno de sus hijos y que está pendiente aún de las cosas más pequeñas en nuestras vidas. Y vemos en este capítulo muchas acciones que Dios ejecuta a favor de su pueblo. Vamos a mencionar algunas. ¿Qué cosas Dios hizo? Empezando en el versículo 6, dice:
tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Bueno, ya eso es algo muy grande que Él hizo, si no, no estaríamos hoy acá. Y los cielos de los cielos, con que todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Pero voy a seguir solamente mencionando algunas. Si usted me sigue en los versículos, voy a mencionar el versículo y solamente me voy a referir a las cosas que Dios hizo a favor de su pueblo. Versículo 7: escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos. Versículo 9: y miraste la aflicción y oíste el clamor de ellos. Versículo 10: hiciste señales y maravillas. Versículo 11: dividiste el mar delante de ellos. Versículo 12 dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Versículo 13: descendiste y hablaste con ellos. Más adelante dice: y les diste juicios rectos, leyes verdaderas. Versículo 15: les diste pan, les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra. Versículo 17: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 19: no los abandonaste en el desierto. Versículo 20: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Versículo 21: los sustentaste 40 años en el desierto. 22: les diste reinos y los repartiste. Versículo 23: multiplicaste sus hijos. Adelante dice: y los llevaste a la tierra. Versículo 27: desde los cielos los oíste, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Versículo 28: muchas veces los libraste. ¿Serán suficientes cosas las que Dios hizo por ellos? Es muy claro, amados hermanos. Al Dios que adoramos no está ya sentado en su trono sin hacer nada, dormido, cansado. Él está listo para obrar en nuestras vidas. Le adoramos no solo por lo que Él es, sino que reaccionamos a sus maravillosas obras, y Él se agrada en nuestra adoración, y cada vez lo vemos obrando en nuestras vidas, hablándonos, proveyéndonos, ayudándonos, sanándonos, guiándonos, protegiéndonos. Ante estas cosas, creo que deberíamos instantáneamente, inmediatamente, cada momento, estar dispuestos a adorarle, porque recordamos todas estas obras sobre nosotros. Vuelvo a repetir, muchas veces nuestra memoria es tan corta de gratitud, y luego que el Señor nos bendice, se nos olvida y ya no recordamos lo que el Señor constantemente, cada día, ha hecho sobre nosotros. Quiero repetir rápidamente estos 4 principios que hemos visto en este capítulo. Número 1: la adoración surge como el resultado de comprender con profundidad su palabra. Si no conocemos su palabra, ¿a qué Dios adoramos? Número 2: la oración es el resultado de la confesión de nuestro pecado. Antes confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y entonces venimos a Él con manos limpias. Número 3: la adoración es reverencia a la majestad y grandeza de Dios. Dios es Dios. Dios es el creador de todas las cosas y Él merece nuestra adoración. Y por último, la adoración surge como respuesta cuando vemos las obras de Dios. Que no se nos olvide todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero yo quisiera terminar en esta mañana hablando sobre algunas cosas prácticas de la adoración. ¿Cómo practicamos la adoración? Es un hecho que hay diferentes opiniones sobre cuál es la manera correcta de adorar a Dios. Y yo sé que cada iglesia lo hace diferente, pero creo que hay algunos principios fundamentales que este pasaje nos enseña, y quiero dejar 2 principios de la adoración práctica. Número 1: la verdadera adoración no es simplemente una experiencia, pero es una convicción en nuestro corazón. Y ninguno de los que está acá me dejará mentir que en muchos lugares se mide la calidad de la adoración en base a lo que la gente siente. Si yo siento muchas emociones y lloro y siento escalofríos en el cuerpo, entonces
qué poderosa estuvo la adoración. Y si no sucede así, entonces decimos, no, estuvo terrible. Los hermanos no oraron, no se prepararon para poder dirigir la adoración. ¿Por qué? Muchas veces nos guiamos solamente por nuestras emociones y pensamos que el venir acá solamente es para tener una experiencia emocional. Pero amados hermanos, cuando adoramos a Dios, para yo tener una experiencia que me haga sentir bien a mí y que me emocione y que toque mis sentimientos y que mis emociones sean movidas, eso es parte de una cultura centrada en el ser humano, solamente en mí. ¿Por qué? Porque si yo adoro para yo sentirme bien, ¿en quién está centrada mi adoración? ¿En Dios o en mí? En nosotros, porque lo hacemos pensando en lo que yo quiero y no enfocados total y únicamente en Dios, que es el que verdaderamente merece mi adoración. Si ese es tu espíritu, creo que has perdido el contacto del verdadero significado de lo que es la adoración. Y no me malentienda, no hay nada de malo con sentirse bien. Yo mismo les dije que es necesario que sonriamos, que levantemos nuestras manos, que expresemos nuestras emociones. Y muchas veces Dios nos hace llorar, porque entendemos cuánto le necesitamos y cuán grande es Él y cuán bueno ha sido eso, Él en nuestras vidas en cada instante. Entonces no hay nada de malo en expresar nuestras emociones, celebrar en la adoración, llorar, postrarnos, levantar nuestras manos. Pero la adoración no es simplemente que nos sintamos bien. Esto es un resultado, por decirlo de alguna manera, colateral, porque el verdadero propósito, el primer propósito en la adoración es expresar nuestro amor, nuestra gratitud. ¿A quién? A Dios. Por Él estamos en este lugar. Así que eso es importante. No veas la adoración como una experiencia, sino como una convicción en tu corazón. Y créame, puede estar alguien muy tocado que pueda llegar al punto de expresar estas emociones, pero eso no es lo más importante. Y número 2, la verdadera adoración no es pasiva y melancólica, pero es poderosa y majestuosa. Quiero que vuelva conmigo a la parte primera del capítulo 9 y vea lo que sucedió. Dice el versículo 3 que se pusieron de pie y leyeron la ley. Dice el versículo 4: luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani y los demás nombres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Al final dice: y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Qué clamaron en voz alta? Bueno, vea el versículo 5 que dice, eso fue lo que ellos clamaron en voz alta: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando ellos dicen esas palabras, yo no me los imagino ahí parados, solamente medio abriendo su boca y diciéndolo en voz baja, sino que yo me los imagino diciendo esto con todo su corazón: bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y sigue diciendo lo que ellos dijeron: y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo se imagina que ellos dijeron esto? Suavecito, tímidos, sin que nadie los oiga, o no les importó nada, sino que ellos sabían a quién estaban adorando, y levantaron su voz con todo su ser para reconocer la grandeza de Dios. ¿Qué haríamos si el presidente de este país hoy se apareciera en medio de la iglesia? Bueno, por respeto, independientemente si nos agrada o no nos agrada, por ser la autoridad que representa, lo mínimo que haríamos es ponernos de pie. ¿Qué no es así?
por respeto, por la autoridad que representa, como ser el primer mandatario de este o de cualquier país. Merece respeto. La Biblia nos enseña a honrar la autoridad de las personas. Ahora, ¿qué pasaría si el mismo Jesucristo, nuestro Señor, entrara por esa puerta y todos lo pudiéramos ver visiblemente? Sabemos que Él está aquí, pero yo digo, imaginándonoslo visiblemente entrando por esa puerta, ¿no cree que haríamos lo mismo? Al instante nos pondríamos de pie e inmediatamente creo que nos postraríamos de rodillas delante de su majestad para adorarle. Amados hermanos, la adoración no es pasiva. Si usted solo viene y está serio viendo a todos lados, sin cantar en ese lugar, sin expresar con sus manos ni con su voz, y usted dice estoy adorando a Dios, lo vuelvo a repetir, simplemente está meditando en el Señor. Pero la adoración no es pasiva, es activa, requiere que hagamos algo visible, que nuestros hermanos nos vean que estamos cantando, que estamos levantando nuestras manos. ¿Y sabe para qué es eso? Es para animar a otros. Quizás alguien viene cargado en su corazón y no tiene el deseo de adorar, pero cuando le ve a usted adorar y él sabe que usted está pasando por una situación difícil y aún así está levantando sus manos, cantando con gozo al Señor, ¿qué inspirará eso en su hermano? Bueno, el deseo de adorarle. Y esa es parte de la razón de adorar juntos. No es solamente el propósito venir a estar aquí escuchando, viendo como espectadores, sino por el contrario, la adoración es activa, requiere que hagamos algo visible, cantar, postrarnos, levantar manos, lo que usted quiera, pero es poderosa y majestuosa. Y ante la presencia de Dios todos deberíamos de caer rendidos. Así que, amados hermanos, hoy es un tiempo para tomar la adoración en serio, que podamos inspirar a nuestros hermanos o a alguien que no conoce de Dios, para que juntos siempre estemos dispuestos con nuestras bufandas listas, preparadas para adorarle en todo tiempo. Esta respuesta debe ser inevitable en un corazón que se desborda de gratitud por Dios. Así que yo quiero pedirles dos cosas. Primeramente, que hoy confesemos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor, porque como dije muchas veces, ese puede ser el obstáculo que nos impida adorarle con libertad. Así que ahí donde usted está, vamos a tomar unos segundos para poder estar en comunión con el Señor y decirle: Señor, perdóname. Y antes de hacerlo, quiero decirle algo. Esto no es un evento cada domingo. Esto de confesar nuestros pecados lo debemos hacer, lo vimos la semana pasada, cada día de nuestras vidas, porque le fallamos al Señor todo el tiempo. Así que debemos vivir confesando nuestros pecados constantemente, para entonces, estando bien con Dios, estando bien con nuestros hermanos, podamos adorarle con libertad. Así que hoy es el tiempo de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón al Señor, para que entonces, con manos limpias, nuestro corazón se levante y que nuestra voz se escuche fuerte, y que nuestras rodillas se doblen y que nuestras manos se levanten, pero sobre todas las cosas, que nuestro corazón quebrantado pueda decir, mientras Dios escucha, pero también todos nos escuchan, que podamos decir lo que dice Apocalipsis, y quiero que lo diga conmigo fuertemente. Apocalipsis 5:13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Creo que lo podemos decir mejor. Póngase de pie y vamos a decirlo una vez más, y dígalo fuerte al Señor, porque Él merece nuestra adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor?